Cuando fue publicado el Libro de Mormón, era de esperarse que se iban a encontrar paralelismos con otros libros. Por ejemplo, el más evidente y obvio tendría que ser la Biblia. Pero después también hubo otros libros con los que se comparó al Libro de Mormón. Por ejemplo, el libro de un autor de nombre Solomon Spaulding, cuyos familiares incluso acusaron a José Smith de plagiar el argumento de ese libro que se llamaba The Manuscript Found, porque decían que se había robado el argumento, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy vamos a escuchar, de verdad, se cuenta por separado. Es distinto a todas las demás comparaciones de las cuales la mayoría de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han escuchado. Quédate en Dominical, no te vayas. Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a Dominical. Sabemos que la semana pasada no subimos un episodio, estamos muy apenados con todos por eso. Las circunstancias no fueron favorables, no fueron propicias, pero hoy estamos con un capítulo especial que de verdad habrá hecho que valga la pena la espera. Lo que hoy tenemos para compartir de verdad es asombroso y es una historia relacionada con este diálogo que tienen luego los textos literarios con textos sagrados como lo es el Libro de Mormón. Y no se trata del libro de Solomon Spaulding, The Manuscript Found, del cual, pues, la historia es más o menos común y popular entre los miembros de la iglesia, porque se trata de una obra de ficción que fue publicada más o menos en la misma época en la que fue publicado el Libro de Mormón, y los familiares del autor de ese libro, que ya había muerto, empezaron a acusar al profeta José Smith de haber plagiado su argumento. En realidad, hay algunos pequeños puntos de similitud, pero la diferencia es tanta y además el Libro de Mormón tiene sus características tan peculiares que muchísimas personas, entre ellas jueces y jurados y especialistas que se dedicaron a analizar estas similitudes para determinar si había razón para acusar de plagio al profeta José Smith, dado que el Manuscript Found se supone que había sido escrito con anterioridad al manuscrito del Libro de Mormón que fue publicado o que fue escrito y publicado entre 1829 y 30, pues no encontraron estas razones, no hubo razón para poder fincar la acusación de plagio. Pero esto que vamos a escuchar ahora es totalmente distinto, es otra cosa, es otro nivel y además es de una data más reciente. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar a dar lectura a las notas de un académico miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y cuando digo académico me refiero a que es un académico dedicado al estudio del Libro de Mormón en todas sus dimensiones, en su dimensión literaria, en su dimensión histórica, en su dimensión, digamos, lingüística, lo que significa eso, en su dimensión social, en su dimensión étnico-religiosa, todas las formas y disciplinas que ustedes crean que se puede aplicar al estudio de un texto como el Libro de Mormón. El primero, siendo miembro de esta iglesia que aborda esos estudios, que se dedica a eso, es este hombre, este hermano llamado John W. Welsh. Y en una de sus notas que están publicadas en un libro, se encuentra lo siguiente que voy a leer tal como viene en una traducción que encontré y que pues espero poder hacerlo de la mejor manera para que ustedes puedan comprender todo lo intrincado y lo difícil que a veces puede resultar una narración dentro de otra narración. Pero bien, aquí vamos. Habla John W. Welsh. Durante mis estudios de Derecho en la Universidad de Duke, asistí a una clase en la Duke Divinity School de James Charlesworth,
era un destacado estudioso de los rollos del Mar Muerto, que trabajaba entonces en una traducción de textos judíos y cristianos de la época de Cristo que nunca se habían traducido ni publicado en inglés. En esa clase se nos encargó la lectura de un determinado texto. Charles Worth, es decir, el maestro, el especialista en los rollos del Mar Muerto, lo presentó como uno de los textos más desconcertantes que había encontrado. Su pregunta era: ¿es cristiano o judío este texto? No tenía ni idea de su origen porque no se parecía en nada a lo que había visto antes. Explicó a este seminario que cuenta la historia de un hombre llamado Zósimo que abandona la ciudad de Jerusalén, sale al desierto, vaga y se pierde en una gran niebla de oscuridad. Luego llega a las orillas de un gran océano o río. No puede moverse. Tiene miedo porque quiere conocer el camino hacia una vida de rectitud. Ora fervientemente y de entre la niebla ve surgir la rama de un árbol. Él se aferra firmemente a esa rama y el árbol lo transporta a través del océano y lo deposita en un lugar hermoso y encantador bajo un árbol. Entonces se da cuenta de que este árbol tiene una fruta blanca que es deliciosa y de la raíz del árbol sale un dulce río de líquido. Zósimo bebe este líquido y siente que ha encontrado una vida de gozo en el paraíso. Entonces, un hombre se acerca a él y le dice: Zósimo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Zósimo contesta: oré y el Señor me trajo aquí. El hombre dice: bueno, entonces debe estar bien que te cuente un poco sobre quiénes somos. Salimos de Jerusalén en el momento en que estaba a punto de ser destruida por los babilonios. El Señor nos trajo a esta parte del mundo donde hemos preservado el camino de la rectitud. Hemos estado manteniendo nuestros registros y se nos ha dicho que algún día estos registros volverán a Jerusalén. Si ustedes han sido traídos aquí por el Señor, entonces puedo mostrárselos. El texto muestra entonces unos 6 o 7 párrafos de lo que se leyó y lo que se le enseñó a Zósimo. Por esta razón, el propio Zósimo está eufórico, feliz, dichoso por haber cumplido su misión. Luego es llevado de vuelta al otro lado del océano y regresa a Jerusalén. El sueño de Zósimo termina con la construcción de un monumento de convenio donde lleva los textos y las cosas que ha aprendido. Ahora pueden imaginarse, ahí estaba yo, sigue diciendo John Welsh, en la clase de Charles Worth, mientras él hablaba de este registro recientemente descubierto de la época de Cristo. Más tarde me dijo: Jack, porque así les dicen a los que se llaman John para que no haya confusiones. Jack, me pareció que estabas levitando. Le contesté: bueno, puede que te suene algo extraño, pero a mí me resultó muy familiar esa narración. Rápidamente mencioné algunas de las formas en que la historia de Zósimo parecía ser un primo del primer libro de Nefi, por sus numerosas y sorprendentes similitudes. Se me asignó, continúa John W. Welsh, volver al siguiente periodo de clase con una comparación más extensa, lo cual fue fácil de hacer. Ya había mencionado el Libro de Mormón en varias ocasiones en esa clase, que siempre había sido recibida con burlas y desprecio. Pero cuando terminé, la clase se quedó en silencio y Charles Worth dijo: bueno, clase, ya que están pensando en qué hacer con la historia de Zósimo, tal vez quieran pensar en qué hacer con el Libro de Mormón. Entonces alguien preguntó: bueno, comencemos por saber cuándo se escribió el Libro de Mormón. Y yo respondí: fue traducido en 1829 y publicado en 1830. Luego preguntaron: ¿cuándo se encontró por primera vez la historia de Zósimo? Charles Worth respondió: se encontró en un antiguo texto eslavo en Yugoslavia en 1880 y fue traducido y publicado por primera vez en el volumen 10 de los Padres Antenicenos en 1890. Es imposible que el texto de Zósimo fuera conocido por alguien antes de esa fecha. Y entonces la clase explotó en dudas, preguntas, alboroto. Uno de ellos bromeó: tal vez José Smith era un monje judío reencarnado. A lo que respondí: bueno, a mí me resulta más fácil creer en la historia de Morón y el ángel que eso que estás diciendo tú. Pero otro compañero de clase, uno sabelotodo que siempre me había dado muchas quejas sobre el Libro de Mormón, fue el que se acercó a mí y me preguntó:
¿puedo obtener una copia del Libro de Mormón? Y yo se la di. Más tarde, cuando me reuní con Charlesworth en su oficina, me dijo: ¿sabes? Empiezo a entender por qué te atraen tanto estos textos que a mí también me interesan. Le respondí: sí, y también porque tenemos una profecía en el Libro de Mormón que dice que aparecerán otros libros. ¿De verdad?, dice Charlesworth. ¿Dónde? Le expliqué entonces que la profecía podía encontrarse en 1 Nefi capítulo 13. Charlesworth se levantó de un salto y recuperó su ejemplar del Libro de Mormón que estaba en un estante alto. Le quitó el polvo y lo abrió. Le dije: mira, versículo 39. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero de los gentiles hacia ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Eso es lo que dice el versículo 39 de 1 Nefi 13. Charlesworth lo miró y preguntó: ¿cuándo se escribió esto? Le dije: a ver, habría sido escrito alrededor de 550 a 540 antes de Cristo. Y él dijo: no, recuérdame, ¿cuándo se publicó esto? ¿Cuándo apareció en inglés? Y yo le dije: este versículo fue traducido probablemente en junio de 1829 y publicado con todo el Libro de Mormón en marzo de 1830. Charlesworth estalló: eso es imposible. Nadie podría haber sabido. Ninguno de estos libros habría sido encontrado en ese momento. Y en ese momento el profesor Charlesworth declaró: ustedes los mormones no pueden creer más eso. Tienen que saber que es verdad. Ustedes lo han visto pasar delante de sus ojos. Lo han visto pasar en su vida. Y aquí termina la narración que hace John W. Welsh de aquella experiencia que tuvo con el primer gran estudioso y fundador de los estudios de los rollos del Mar Muerto. Este hombre, Charlesworth, no es cualquier persona. Ustedes pueden buscar su nombre en internet y darse cuenta de quién es él. De manera que ninguno de sus comentarios puede ser tomado a la ligera porque no fue emitido a la ligera. Esto está recogido en uno de los libros publicados por John W. Welsh. Este se titula La historia de Zósimo y el Libro de Mormón. El título está en inglés, The Narrative of Zosimos and the Book of Mormon, publicado por la revista trimestral de estudios de la Universidad Brigham Young. Y bueno, en realidad no es tan reciente. Bueno, más reciente que el asunto de Solomon Spaulding y su Manuscript Found, sí lo es, porque eso fue en los años 1800. Pero esto está registrado en el número 3, que fue publicado en 1982, es decir, el número 3 de la revista trimestral de estudios de la Universidad Brigham Young, y está actualizado como la historia de Zósimo, es decir, la historia de los recabitas, porque resulta que esta narrativa es el texto de un pueblo del que ya hablaremos después en otro episodio, que se hacen llamar recabitas. Y bueno, el título incluye esto de los recabitas, así es que el título es, como estaba comenzando, la historia de Zósimo o la historia de los recabitas y el Libro de Mormón. Así que, ¿qué tal? ¿Valió la pena la espera? ¿Valió la pena que durante una semana no hayamos podido publicar un episodio? ¿Valió la pena para encontrar esta joya de narración que la verdad es que es muy sorprendente y es hermoso? Incluso si uno sigue sin creer en la veracidad y en la autenticidad del Libro de Mormón como un libro sagrado, la verdad es que estos fenómenos son fascinantes, son apasionantes, y que se encuentren estas coincidencias, porque no solamente hay intertextualidad, sino que hay coincidencia, porque no hay manera en la que la narración de Zósimo y la narración del Libro de Mormón pudieran haber conversado antes, como para generar esta coincidencia en lugares tan lejanos y además tan difíciles de poder conectar, como lo es la antigua Yugoslavia, o lo que en ese momento era el reino de Yugoslavia, justo antes de que terminara el siglo XIX, y el Libro de Mormón, que es la traducción de unas láminas de metal que estaban en el norte de América, y que fueron traducidas por alguien que se hacía llamar un profeta de Dios. Así que, queridos amigos, queridas amigas, este ha sido el episodio de hoy dedicado a la historia de Zósimo y su correspondencia o su coincidencia con el Libro de Mormón
como testimonio, un testimonio más de la autenticidad del Libro de Mormón. Nos escuchamos en la próxima emisión, que esperamos que sí sea ya cada semana, y hasta la próxima.